La novia por correspondencia fue devuelta por ser demasiado mayor. El ranchero solitario dijo, entonces mía. Territorio de Wyoming, otoño de 1874. El viento soplaba sobre la llanura, trayendo consigo un seco susurro de polvo y distancia. Denton Hollow no era más que unos pocos edificios de madera pegados a la vía del tren. Pero hoy, el andén de la estación rebosaba de vida. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres. Los hombres se apoyaban en los postes de las cercas y se oían voces murmurando con anticipación. El sol de la tarde caía oblicuamente, proyectando largas sombras sobre el suelo de tierra compacta. El tren emitió un último chillido al detenerse con un silbido. Una ráfaga de vapor nubló los escalones del último vagón de pasajeros. De dentro emergió Maisie Wynne. Bajó con cuidado, con una mano enguantada en crema y la otra agarrando un modesto cuero. Su vestido era azul cielo, sencillo pero digno, con ribetes marfil descoloridos en el cuello y las mangas. El polvo se aferraba al dobladillo, pero el corpiño permanecía impecablemente planchado, su postura firme a pesar del largo viaje desde Missouri. Un suave silencio cayó sobre la pequeña multitud mientras ella estaba allí, sus ojos escaneando rostros. Los vio rápidamente. La señora Lockhart, una mujer de mirada penetrante con guantes de encaje negro, flanqueada por su hijo, Riley, y su hermana mayor, Miriam. Riley, de apenas 20 años, se movió torpemente en sus botas. La señora Lockhart avanzó como un general inspeccionando un campo de batalla. Maisie sonrió suavemente, dio un paso adelante y le ofreció la mano. Señora Lockhart, yo Maisie ganar. Gracias por la mujer mayor levantó una mano para silenciarla. Su mirada recorrió a Maisie de arriba abajo, deteniéndose en las arrugas cerca de sus ojos, las tenues líneas alrededor de su boca. Débil, pero presente. Eres mayor de lo que esperábamos, dijo la señora Lockhart rotundamente. La sonrisa de Maisie vaciló. Tengo 28 años, señora. Estaba escrito claramente en la carta. 28. Las palabras salieron de su boca como una maldición. Nos dijeron que eras joven. No lo pareces. Te ves desgastada. Maisie contuvo la respiración. Lo siento, preguntó en voz baja, con la voz tensa. La señora Lockhart juntó las manos enguantadas. Necesitamos una novia que pueda tener hijos. Mi Riley se merece una esposa joven y fértil, no una mujer que ya no esté en su mejor momento. Yo todavía puedo. No discutiremos, interrumpió la mujer. No eres la adecuada. Maisie miró a Riley, pero él evitó su mirada. Miriam puso los ojos en blanco. Vuelva a su tren, señorita Wynne, dijo la señora Lockhart secamente. Este arreglo se acabó. Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó. Riley dudó, luego la siguió, dejando a Maisie de pie en el andén en un silencio atónito. Un susurro recorrió la multitud. Es demasiado vieja, pobrecita. Viajó todo ese camino para nada. Maisie tragó saliva con dificultad y bajó la mirada hacia sus botas, cubiertas de polvo en las puntas, agarrando con fuerza su maleta, con los nudillos blancos bajo el guante. No lloró. Todavía no. En el rincón más alejado del andén, Jed Thorne se apoyaba en un poste junto a una pila de cajas. Su sombrero desgastado le ocultaba la frente, pero sus ojos habían seguido cada palabra de la escena. Había venido a recoger un cargamento de pienso para caballos y 2 fillies que llegaban después de que una ola mortal de fiebre de los pantanos azotara su rancho meses antes. No esperaba ver a nadie despedido como ganado inservible. Maisie se giró y bajó del andén con cautelosa dignidad. Su rostro estaba sereno, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones tranquilas y controladas. El tren silbó tras ella. Jed la vio pasar. Luego se incorporó, se sacudió el polvo del abrigo y la siguió. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. Ella lo notó cuando sus botas crujieron en la grava a su lado. No tienes que decir nada, dijo ella antes de que él pudiera hablar. En voz baja, firme.
Sé lo que parecía. Jed sostenía su sombrero con ambas manos, con la mirada fija. No iba a disculparme en su nombre. Maisie parpadeó, sin saber cómo responder. Continuó, con la voz áspera como la madera seca. Solo quería decir, si no te quieren, ellos se lo pierden. Ella lo miró fijamente, sin saber si reír o llorar. Gracias, pero eso no soluciona el hecho de que no tengo a dónde ir. Jed asintió una vez, luego miró al horizonte, como si estuviera considerando algo mucho más allá. Tengo un lugar, dijo finalmente. Es tranquilo, a pocas horas de viaje hacia el oeste. Solo yo, un establo y algunos caballos medio engalanados. Maisie ladeó la cabeza. ¿Me ofreces trabajo?, dijo. Te ofrezco descanso. Frunció el ceño ligeramente. No busco compasión, señor Thorne, respondió. Jed Thorne, no busco que me salven, señor Thorne. No la estoy salvando a usted, señorita WYN. La miró a los ojos, simplemente ofreciéndole un techo y algo de espacio hasta que decidiera su próximo paso. Maisie volvió a mirar hacia el tren, luego hacia el pueblo. Ninguno la llamaba. Ella asintió una vez. De acuerdo. Jed se volvió a poner el sombrero e hizo un gesto hacia su caballo atado cerca. Entonces, cabalguemos antes de que alguien decida darle más consejos. Y así, sin más, sin decir una palabra más, lo siguió. El polvo se levantó tras ellos cuando el tren silbó de nuevo y Maisie Wind no miró atrás. El viaje hacia el oeste fue tranquilo. Jed no habló mucho y Maisie no hizo preguntas. El sendero era largo, serpenteando entre artemisas y álamos, sobre arroyos poco profundos y bajo una extensión de cielo tan amplia que parecía un peso. Para cuando llegaron al rancho, el sol había comenzado su lento descenso tras las colinas. La finca de Jed se asentaba en un terreno abierto, la casa sencilla y desgastada, pero robusta. Junto a él se alzaba un granero, ajado por el clima, flanqueado por dos largas hileras de establos vacíos. El viento se movía entre los huecos de los establos como el aliento por una flauta vieja, suave, triste. Maisie desmontó lentamente, con las piernas entumecidas por el paseo. Se giró, observándolo. ¿Dónde están todos?, preguntó en voz baja. Jed condujo a su caballo hacia el puesto, con voz grave y grave. Se han ido, vendidos o enterrados. La fiebre del pantano se llevó a la mayor parte de la manada la primavera pasada. El resto estaban demasiado enfermos para trabajar. Tuve que dejarlo ir. Maisie siguió su mirada hasta un pequeño corral donde 3 caballos se movían lentamente, 2 cojeando, uno apoyando una pata delantera. Y entonces lo vio, un caballo castrado castaño oscuro, de pie, solo en un pequeño corral al fondo del granero. Estaba delgado, con la pata trasera izquierda arqueada de forma antinatural, pero mantenía la cabeza alta, moviendo una oreja con tic ante su presencia. Jed notó que sus ojos se posaban allí. Es el primero que domé, dijo. Llegó a mí casi muerto. Pensé que no aguantaría el invierno. Maisie se volvió hacia él. ¿Por qué no lo vendes? Ya no sirve. Jed desató su caballo y lo condujo hacia el granero. Hay cosas que se ganan el derecho a quedarse, incluso cuando no pueden ganarse la vida. Las palabras la acompañaron mientras él caminaba. Dentro de la casa, olía a polvo y madera vieja. Maisie entró en la cocina, donde la luz entraba tenue por las ventanas. Había telarañas en las esquinas. La estufa estaba fría. En un estante alto, detrás de un frasco vacío, vio algo extraño. Un recipiente de vidrio medio lleno de mermelada de fresa. Una etiqueta descolorida se curvaba de lado. Mermelada de mamá 1863. Maisie extendió la mano y tocó el borde del frasco. El vidrio estaba caliente por el sol, pero algo en él se sentía suave, como un recuerdo que aún no se había ido del todo. La dejó cerca de la puerta y entró en la habitación contigua. Un salón sencillo, una silla de cuero agrietada,
una pila de libros que nadie había leído en años. Sin embargo, había cuidado en la forma en que se guardaban las cosas. No pulidas, pero tampoco abandonadas. Jed apareció en la puerta. Hay una habitación al final del pasillo. No hay llave, pero la puerta se atasca cuando hace frío. Ella asintió. Gracias. No hablaron de lo que vendría después. No lo necesitaban. Esa noche, Maisie yacía en la pequeña cama bajo una colcha cosida en azules y verdes descoloridos. El viento empujaba suavemente las ventanas y la casa crujía por el paso del tiempo. No durmió mucho, pero por la mañana, cuando abrió la puerta, encontró una pequeña taza de hojalata colocada cuidadosamente sobre las tablas del suelo. Dentro, leche caliente, aún humeante. Ninguna nota, ninguna explicación. Miró por el pasillo, pero la casa estaba en silencio. Todas las mañanas después de eso, estaba allí, siempre caliente, siempre esperando. Una tarde, mientras fregaba la ropa de cama en una palangana de metal en el patio trasero, la mano de Maisie resbaló contra la tabla de lavar, un rasguño áspero le abrió la piel en el nudillo. Hizo una mueca, manteniéndolo bajo el agua fría, mordiéndose el labio para contener el escozor. Jed no dijo nada cuando pasó con un cubo de avena. Pero al día siguiente, junto a la leche había una pequeña cuchara de madera, alisada y pulida, con el mango tallado con simples y delicados remolinos. Le dio vueltas en la mano. Él la había hecho. Nunca lo mencionó. Ella tampoco. Los días transcurrían lentamente. Jed trabajaba desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas. Remendaba cercas, cuidaba caballos, engrasaba herramientas que no habían recibido atención desde la primavera. Maisie limpiaba lo que podía. Reorganizaba armarios, hervía agua para la ropa. Nunca se extralimitaba, pero nunca se quedaba de brazos cruzados. A veces se cruzaban sin decirse una palabra. Solo una mirada. Lo justo. No había risas en esa casa, ni música, pero el silencio no estaba vacío. Estaba esperando. Y en esa quietud, algo sin nombre comenzó a echar raíces. El porche crujió suavemente bajo sus botas. Maisie estaba sentada en el rincón más alejado, envuelta en un chal prestado del respaldo de una silla. El aire del crepúsculo era fresco, impregnado de un tenue aroma a pino y caballos. Una linterna brillaba tenuemente a su lado, su luz parpadeando sobre el papel que tenía en el regazo. Escribía despacio, con detenimiento, cada trazo medido y cuidadoso. Era la misma carta que había escrito una docena de veces antes, y que nunca había enviado. Jed se acercó desde el patio lateral, con paso lento, sin prisa. Llevaba una pequeña lata de aceite y un trozo de tela gastada, herramientas para las bisagras de las puertas del granero. Al verla, se detuvo. Al principio no habló, pero tras un largo rato, en voz baja, preguntó, ¿todavía le escribes? Maisie levantó la vista, sorprendida no por su pregunta, sino por la dulzura que contenía. Bajó la pluma. Supongo que sí, dijo en voz baja. Ya no importa. Jed asintió, sin animar ni desanimar, simplemente escuchando. Maisie dobló la carta, sin cerrarla. Miró hacia las colinas. Se llamaba Sam. Se ofreció como voluntario en el 61. Dijo que era su deber. Dijo que sería rápido. Nos casaríamos esa primavera. Jed no se movió. Nunca regresó. Nunca escribió después del segundo año. Esperé 3 más. Entonces me detuve. Un largo silencio pasó entre ellos. Pensé que tal vez, susurró. Si iba lo suficientemente lejos, comenzaba de nuevo. Podría olvidar la espera. La mirada de Jed se detuvo en ella un momento más, luego se apartó. No dijo nada. Simplemente bajó del porche, cruzó el patio y desapareció detrás del granero. Maisie permaneció sentada un rato más. Sus dedos recorrieron el borde de la carta, alisando un pliegue que no se mantenía plano. Finalmente, se levantó, dobló el papel en su bolsillo y entró.
Pero algo tiró de ella. Más tarde esa noche, cuando las linternas se apagaron y la casa se quedó en silencio, lo vio de nuevo a través de la ventana de la cocina. Jed estaba detrás del granero, pala en mano, cavando bajo la luz de la luna. Sin palabras, sin prisa, solo un movimiento silencioso, como si la tierra le hubiera ofrecido un espacio para colocar algo pesado. Cuando él se alejó, ella esperó, contó hasta 50. Luego se puso las botas y lo siguió. La tierra estaba blanda donde él había estado. Maisie se arrodilló, con los dedos temblando, no de miedo, sino de algo más profundo, algo así como saber. Cavó con cuidado, manos cuidadosas. La caja de madera era pequeña, sencilla, con un pestillo que se abría fácilmente. Dentro había cartas. Sus cartas, no enviadas, no quemadas, solo guardadas sin abrir. Docenas de ellas apiladas cuidadosamente, y encima un trozo de papel doblado en una mano diferente. Jeds. Lo desdobló. No escribas más. Mereces vivir, no esperar. La respiración de Maisie se aceleró. Se sentó allí un largo rato bajo las estrellas, la caja en su regazo, el corazón en algún lugar entre la furia y algo más suave. No lo confrontó. No habló de eso. Pero cuando regresó a su habitación, dejó la caja con cuidado sobre su baúl y tomó la palangana para lavarse las manos sucias. Encontró algo esperando en su mesa. Una pequeña tetera de barro, aún caliente. Junto a ella, una servilleta doblada y una sola línea garabateada con minuciosa caligrafía. Por la garganta, eso lloró. Sin nombre, sin disculpa, sin explicación. Solo eso. Maisie no lloró. No entonces. Se sirvió una taza, la rodeó con ambas manos y dejó que el vapor subiera hasta su rostro. Y en ese silencio, sin palabras, comprendió. Jed Thorne no intentaba borrar su dolor. Solo estaba haciendo espacio a su lado. El pueblo de Denton Hollow no tenía mucho, pero tenía oídos. No tardó mucho en que los susurros encontraran su camino desde el andén del tren hasta la taberna, desde el almacén hasta los bancos de la iglesia. Una mujer como Maisie, soltera, no muy joven, viviendo bajo el techo de ceniza y ungüento. Jed yacía en el catre cerca de la chimenea, con una venda en el hombro izquierdo, la cara magullada y en carne viva en algunas partes. Respiraba lenta pero regularmente. No había hablado mucho, solo asintió cuando Maisie le dio agua y gruñó suavemente cuando le aplicó el ungüento en la raspadura de la sien. Maisie trabajaba en silencio. Estaba sentada a su lado, extendiendo un paño y dándole suaves toques en el borde de la mandíbula, donde el humo le había quemado la piel. Jed hizo una mueca, pero no se apartó. Podrías haber muerto, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Guardó silencio un buen rato, luego se calmó. Habría sido más fácil. Maisie hizo una pausa, con la tela inmóvil en la mano. Jed abrió los ojos y la miró sin pestañear. No pensé que nadie volviera por mí. Maisie contuvo la respiración. Pensé, la gente se va. Eso es lo que hacen. Se van y yo me quedo. Siempre ha sido así. Su mano tembló ligeramente al bajar la tela. Quizás se fueron, dijo lentamente, porque estaban esperando a que les pidieras que se quedaran. A Jed se le movió la garganta al tragar saliva. Apartó la mirada. Ella no insistió, simplemente se quedó allí sentada observando el fuego, su suave resplandor contra las vendas de su brazo. Entonces, sin volverse hacia él, dijo, no volví porque te debiera algo ni porque fueras amable. Volví porque quería. La miró de nuevo. No necesito que me retengan, continuó. Solo necesito que me elijan una vez, de verdad, sin vergüenza. Durante mucho tiempo, el único sonido entre ellos fue el crepitar de la chimenea. Entonces Jed extendió la mano lentamente, como si no estuviera seguro de si el gesto sería bienvenido. Su mano encontró la de ella, áspera, callosa, cálida. No apretó, no sujetó con fuerza, simplemente se quedó allí.
Maisie bajó la mirada hacia sus manos y giró la suya ligeramente, de modo que sus dedos se curvaron alrededor de los de él. Sin beso, sin promesa, solo contacto, sólido, humano, real. Permanecieron así un largo rato. Dos personas que nunca habían pedido mucho, encontrando algo más de lo que esperaban. Ni seguridad, ni certeza, sino elección, y el comienzo de algo que no necesitaba ser nombrado. El aire otoñal se había vuelto fresco, de esos que mordían suavemente las mejillas y hacía que el aroma a sidra y castañas asadas se extendiera por el viento. La feria de otoño de Denton Hollow estaba en pleno apogeo. Banderas brillantes ondeaban sobre fardos de heno y puestos donde los niños hacían fila para comprar pastelitos y los hombres regateaban por barriles de manzanas. Pero cerca de la estación de tren, el ambiente era más tranquilo. Maisie estaba de pie al borde del andén, con el chal tensado para protegerse de la brisa, su pequeño descansando a sus pies. Ya llevaba los guantes puestos. El billete estaba metido en la manga, desgastado por el agarre de sus dedos. No le había dicho a nadie que se iba, ni siquiera a él. El silbato del tren resonó débilmente en la distancia, una llamada larga como algo que lloraba a través del país. Maisie miró hacia las vías, luego hacia abajo. Esto no estaba funcionando. En realidad no. Simplemente estaba avanzando de nuevo, como siempre hacía. Cuando las cosas se ponían demasiado calientes, demasiado cercanas, demasiado reales. Se giró al oír los murmullos. Un pequeño silencio cayó sobre la multitud detrás de ella. Cabezas giradas, voces en voz baja. Entonces lo vio. Jed Thorne caminaba con una ligera cojera, con un brazo aún vendado apretadamente sobre las costillas y el abrigo mal abotonado, como si se hubiera vestido con prisa. Pero estaba erguido, y allí estaba. No parecía un hombre que se sintiera cómodo siendo el centro de atención. Pero caminaba entre la multitud como si no importara. Las miradas lo siguieron mientras subía a la plataforma, deteniéndose a pocos metros de ella. Maisie parpadeó. Jed no la dejó terminar. No solo la miró a ella, sino a la gente que se reunía para escuchar. Su voz era áspera, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. Todos la vieron la primera vez que vino aquí. Hizo un gesto débil hacia la multitud. Vieron cómo la despidieron, como la dijeron que era demasiado vieja, que no la querían. Algunos se revolvieron, algunos bajaron la mirada. Jed se volvió hacia Maisie. Pero lo que no vieron, continuó, ahora con más suavidad, fue lo que ella hizo después. Señaló hacia la cresta. Volvió al fuego, al peligro. Me sacó de allí cuando nadie más se habría atrevido. No porque se lo ordenaran, sino porque quería. Hizo una pausa. Maisie sintió que se le cerraba la garganta. Entonces Jed respiró hondo. Sí te echaron porque ya no tienes 20 años. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Entonces déjame ser el hombre que te mantenga. No porque necesite una esposa, sino porque te necesito a ti. Las palabras flotaron en el aire, quietas y crudas. Nadie habló. El viento tiró del dobladillo de su vestido. El silbato del tren volvió a sonar. Más cerca ahora. Maisie sintió cada latido en su pecho como un martillo. Entonces, desde el fondo de la multitud, alguien aplaudió. Una vez, 2 veces, un anciano con tirantes, asintiendo lentamente. Luego se unió otro, y otro. Pronto, todo el andén estalló en cálidos aplausos. No fueron fuertes ni dramáticos, sino reales, honestos. Jed se acercó. Su voz era apenas audible ahora, destinada solo a ella. Debería haberlo dicho antes. Maisie lo miró fijamente, al hombre que no le había ofrecido nada más que silencio, amabilidad y refugio cuando nadie más lo haría. Bajó la mirada hacia su bal y lo dejó caer. Aterrizó con un golpe sordo contra la madera. La multitud volvió a guardar silencio cuando ella dio un paso al frente. No dijo una palabra. Simplemente extendió la mano y tomó la de él. Y por primera vez,
Estuvieron uno al lado del otro. No porque uno necesitara ser salvado, sino porque se habían elegido mutuamente. Ya no era la mujer que fue enviada de vuelta. Ahora era la mujer que se quedaba porque alguien finalmente se lo pidió y lo decía en serio. Pasó la feria de otoño, y con ella la necesidad de despedidas. Maisie se quedó. El pueblo que una vez susurró ahora asintió con respeto a su paso. Nadie hablaba de ella como la mujer que llegó y fue rechazada. Hablaban de ella como la mujer que regresó entre humo y fuego, no para ser reclamada, sino para elegir. El rancho comenzó a sanar. Jed reconstruyó el granero más despacio esta vez, con Maisie entregándole clavos y sosteniendo vigas. Los caballos se multiplicaron. Nacieron 2 Foss ese invierno. Maisie abrió una pequeña escuela en el porche para niños cuyos padres no podían permitirse enviarlos lejos. Y cada mañana, Jed seguía dejando una taza de hojalata caliente fuera de su puerta. Incluso después de que empezaran a despertar en la misma habitación. Una tarde, a finales de marzo, el huerto floreció temprano. Maisie estaba de pie bajo un árbol, buscando una manzana crujiente, que había madurado demasiado pronto. Su cabello se había soltado, peinado detrás de una oreja. No llevaba cofia ni guantes. Jed se acercó en silencio, sosteniendo algo a la espalda. No se aclaró la garganta. No habló hasta que ella se giró. Entonces, en el silencio dorado entre el atardecer y la luz de las estrellas, se arrodilló en la tierra. Abrió la mano. Un anillo, de metal áspero y oscuro, sin pulir, pero fuerte. Lo mandé hacer con el zapato de ese viejo y testarudo Yelling, dijo. Pensé que había recorrido suficientes kilómetros para significar algo. Maisie parpadeó, separando los labios. Jed no levantó la vista al principio. No te lo pido porque lo necesites, dijo, ni porque quiera poseer algo. Levantó la vista. Te lo pido porque cuando pienso en casa, es tu voz la que oigo. Ni muros, ni tierra. Tú, tragó saliva. Nunca fuiste demasiado vieja, solo demasiado real para los tontos que no podían ver. Una pausa, luego simplemente, ¿quieres casarte conmigo, Maisie? Win. No habló de inmediato. Solo asintió. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas bronceadas, y sus manos temblaron ligeramente al tomarlas de él. Sí, susurró. Siempre, sí. La boda fue pequeña. Celebrada bajo el gran árbol cerca del granero, los niños de la clase de Maisie lanzaron manojos de flores silvestres por el pasillo. Jed llevaba una camisa planchada que apenas le quedaba en los hombros. Maisie llevaba un vestido prestado de la esposa del predicador, uno que ella misma hizo. El viejo castrado estaba atado cerca de la cerca. Una cinta roja rodeaba su vestido de novia. Observó en silencio, como si comprendiera. Incluso Millie Davenport asistió, vestida de negro como siempre, de pie al final de la multitud. No dijo nada, pero cuando Maisie pasó junto a ella, Millie asintió con un leve y amable asentimiento. Una mujer que había perdido la partida, pero no su orgullo. Un año después, el rancho era más ruidoso. Maisie dio a luz a una niña con un llanto tan fuerte que hizo temblar los cristales. La llamaron Esperanza. Porque es lo que llevas dentro, dijo Jed, y lo que me devolviste. La esperanza creció rápidamente, con ojos brillantes y llena de travesuras. El invierno llegaba temprano, pero la casa se mantenía cálida. En una de esas noches, la nieve susurraba contra las ventanas. Dentro, el fuego danzaba. Maisie estaba sentada en la mecedora, con un libro abierto en el regazo, medio rojo mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Esperanza dormía envuelta en una colcha junto al viejo castrado, que había subido al porche y se había acostado como para protegerla. Jed estaba sentado cerca de la chimenea, reparando con cuidado la correa de la silla de montar rota. Nadie habló. Nadie necesitaba hablar, porque a veces el amor más fuerte es el que simplemente perdura. Y en esa pequeña casa bajo el cielo de Wyoming,
con sus tablas de madera crujientes y leche tibia, con sus paredes manchadas de hollín y sus comienzos susurrantes, Maisie Wynn ya no tenía que irse. Ya había llegado. Y así, bajo un cielo que había visto pérdida y fuego, silencio y primavera, el amor permaneció. No porque fuera ruidoso, no porque fuera perfecto, sino porque fue elegido una y otra vez. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo creer, aunque sea por un instante, que el amor puede resurgir de las cenizas y el polvo, dale a me gusta para mantener vivo el espíritu del viejo oeste y suscríbete para unirte a nosotros y descubrir más historias sinceras de pasión, sacrificio y segundas oportunidades. Estas son historias de amor del viejo oeste, donde las balas fallaron, pero los corazones no. Hasta la próxima, viaja con cuidado y ama con fiereza.